Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, estamos de regreso, son las 7:20 y vamos a retomar nuestra agenda de coyuntura porque vamos a conversar acerca de lo que ha pasado en estas elecciones, ¿no? Y bueno, ha sido una sorpresa tener un margen tan estrecho en las votaciones para candidatos presidenciales, pero también lo que ha ocurrido en la asamblea es curioso porque es una asamblea prácticamente bipartidista, ¿no? A las bancadas tanto de ADN como de Revolución Ciudadana son tan grandes que les va a tocar incluso hacer acuerdos entre sí para alcanzar una mayoría calificada. Y también se menciona que los juicios políticos serán muy difíciles de llevar a cabo porque, claro, ahora son más asambleístas y la mayoría absoluta que se logre, bueno, tiene unos votos importantes, así que va a ser muy difícil que se pueda alcanzar esas votaciones, ¿no? Así pues la participación de la Asamblea Nacional entre dos fuerzas políticas que son las mismas que se disputan la presidencia de la República plantea un escenario que se menciona se podría complicar ciertas competencias y funciones legislativas, así lo mencionaba un entrevistado ayer. Respecto al tema de la asamblea, pues va a ser difícil que realice esa labor de fiscalizar. Y, por ejemplo, según los cálculos de proyecciones, el movimiento ADN, Acción Democrática Nacional del presidente Novoa, logra al momento unos 66 curules, podrían ser 67, en todo caso, Revolución Ciudadana consigue 67 escaños, están casi iguales. Sirve importante para ambas agrupaciones, pero resulta insuficiente para actuar por sí solas porque, claro, necesitarían 77 voluntades para conseguir mayorías calificadas. Ambas necesitarían así pues aliados para impulsar proyectos de ley, procesos de fiscalización y como mencionamos, los juicios políticos no podrían prosperar sin el consenso o el quiebre de una de las dos bancadas. Así que va a resultar interesante lo que pueda pasar en este periodo. Mencionamos que ahora pues no son 137 asambleístas, sino 151 y la mayoría absoluta pasó de 70 a 77, es decir, las dos bancadas le hacen falta 10 y 11 legisladores respectivamente. Estos votos además deberán ser buscados, pongámoslo bien, en Pachacuti, que como sabemos tendrá 9 curules, también el Partido Social Cristiano, que bueno, le fue bastante mal en esta contienda electoral, llegarían a 4 y otros grupos políticos son minoritarios que suman 5 legisladores hasta ahora. En todo caso, las mayorías que operarán en la nueva asamblea con 151 legisladores y bueno, mayoría absoluta 77, si es que es calificada, 101 votos. Y bueno, esto sin duda va a poner interesante las cosas. Estamos con Héctor Muñoz, quien fue asambleísta y conoce muy bien cómo se da estas movidas políticas. Y bueno, ¿cuál es su visión, Héctor, de estas elecciones primero y también de lo que pueda pasar en la asamblea, en este nuevo periodo legislativo que prácticamente es bipartidista? Hola, Vero, buenos días. Sí, yo también salí, la verdad, bastante admirado del resultado de las elecciones pasadas y creo que esto se debe principalmente a que los dos grupos políticos que llegan a esta segunda vuelta, entiendo que algo deben haber hecho bien. Y ese quizás bien fue la posibilidad de poder conectar con este electorado, la posibilidad de mandar los mensajes adecuados, justamente que lleguen a esa gran mayoría de población. Y creo que es porque estamos viviendo una nueva etapa de la política en el país. Y esta nueva etapa efectivamente se da por el análisis de lo que todo el mundo habla de estas sociedades líquidas, ¿no es cierto? Estas Ujú. sociedades que son demasiado, que no son estáticas, que son vulnerables, que se mueven mucho, que un día les importa una noticia, al siguiente día se olvidan y les importa otra, etcétera. Vimos, por ejemplo, algo que a mí la verdad me llama muchísimo la atención, es el hecho, por ejemplo, de la muerte, el asesinato de los 4 niños de Guayaquil, que prácticamente ya no se habla. Sin Así embargo, con es. el caso Restrepo, que pasó hace 40 años, igual seguía en vigencia hace muy poco, ¿no es cierto? Entonces, hay Increíble, temas, ¿no? son temas que llaman la atención y creo que estos dos agrupaciones supieron conectar definitivamente con el electorado y saber qué es lo que quiere ese electorado. Entonces, Ujú. a los otros partidos políticos les quedó muy lejos de esto. Creo que hay que hacer primero un mea culpa por parte de ellos y reconocer efectivamente que no tuvieron esa capacidad de poder llegar a los electores, porque si escribimos los números, casi el noventa Pues por son ciento de la esos población, números, ¿no? sí, casi el 90% de la población se definió por dos. Entonces, Así es.
Creo que esto debe llamar a la reflexión. Por otro lado, efectivamente, en el tema de la asamblea, se viene una asamblea compleja para cualquiera de los dos que llegue. Eh, Esto quizás puede ser un ejercicio a lo que algunos anteriormente pedían, que se dé una reforma a efectivamente a la legislación nacional por el tema de cómo está constituido cuando se votaba la Asamblea Nacional. Algunos analistas decían que era importante por temas de gobernabilidad que la elección de los asambleístas se dé en una segunda vuelta, Así ¿cierto? es. Esto es prácticamente así. O sea, el escenario que estamos viendo hoy en asamblea es como que se Son hubiese una segunda dado vuelta, ¿no? efectivamente en una segunda vuelta, ¿no es cierto? Esta es una elección sui generis. Algunos dicen que esto es prácticamente como La una tercera tercera vuelta. vuelta de lo que pasó hace un año. Ujú. Y creo que es justamente eso lo que pasó. No obstante, si efectivamente no tienen ninguno de las dos fuerzas políticas importantes que están en la segunda vuelta, no alcanzan la mayoría absoluta, esto va a ser el primer paso que van a tener que sortear, o el primer obstáculo va a ser justamente en la posición de la Asamblea el 14 de mayo para saber cómo van a elegir las autoridades, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer el Parlamento es elegir presidente, las dos vicepresidencias, los vocales en el CAL. Claro, y allí van a tener que ponerse de acuerdo por primera vez y ahí veremos cómo van a ir funcionando, ¿no? Y esto solamente que se necesita mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de 77. de la cantidad de asambleístas. Y efectivamente, lo que yo un poco he dicho ya en algunos otros medios es que el próximo presidente va a tener ministros que son absolutamente intocables, porque no encuentro posibilidad alguna de que pueda llegar a ver las dos terceras partes, es decir, 101 votos para poder sancionar y destituir a los ministros del gobierno que llegue, Claro. sea cual sea. Y así también podemos analizar que tampoco se les podría llegar a censurar, digamos, a los miembros de las autoridades electorales, porque la Constitución establece que para sancionar y destituir a algunos funcionarios se necesitan las dos terceras partes, ¿no es cierto? Estos son ministros de Estado, las autoridades electorales, el Consejo de la Judicatura. Existen otras autoridades que para poder sancionarlas y destituirlas se necesita únicamente la mayoría absoluta, como es el caso de la fiscal general, por ejemplo, como es el caso del procurador general del Estado, Contralor, defensor del pueblo, defensor público, vocales del superintendencias. Consejo de Prestación Ciudadana, titulares de superintendencias. Entonces, yo no sé cuál fue la lógica del legislador para establecer estas diferencias, porque a mí me parece inaudito que, por ejemplo, Claro. para destituir a un asambleísta se necesite las dos terceras partes, pero para destituir a la fiscal general se necesita solamente la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno, en este caso sería 77, ¿no es cierto? Entonces, creo que va a ser complejo la labor, van a tener necesariamente que llegar a estos grupos pequeños, acuerdos para que se puedan, digamos, establecer esta mayoría absoluta, por lo menos, que es la Ujú. mayoría que se necesita, recordemos, para poder aprobar las leyes. Claro. Eh, yo no quisiera pensar en el escenario que va a ser una asamblea absolutamente estática, que no pueda llegar a aprobar temas. Ahora bien, sí creo que quien llegue a tener la presidencia, o sea, el grupo político del presidente electo, quizás va a tener un poquito más de margen de maniobra para poder atraer a estos asambleístas que están sueltos y que no llegan a conformar una bancada. Ahora, se podrá dar casos, como ya se ha visto en estas últimas asambleas, de transfugismo político, los llamados famosos camisetazos. Eso quizás lo veremos en esta asamblea. Posiblemente, y depende quién gane, porque quizás uno de los dos grupos políticos que llega con mayor cantidad de asambleístas puede ser más frágil que el otro. Uno quizás viene ya de algún tiempo en Ujú. política, ¿no es cierto? Son más disciplinados, son más, inclusive se podría decir que no sumisos, pero como que son más parte de un grupo político. En el otro caso, quizás no, es un grupo, es un movimiento nuevo, es un movimiento que Claro. tiene apenas 8 meses, que yo no sé si es que llegaron efectivamente a tener ¿Qué tan personas que sean consolidados están? exactamente. Entonces, eventualmente por ahí se pueden dar los famosos camisetazos, ¿no? Bueno, es interesante lo que pueda pasar y cómo está conformada la Asamblea Nacional, amigos. Son las 7:30. Conversamos con Héctor Muñoz, quien fue asambleísta. Y bueno, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de la votación que logra Pachacutic? De alguna manera se recupera en estas elecciones después de un fracaso muy grande en las anteriores. Pero ahora hay quienes dicen que este del post-mortem del PSC tras su fracaso electoral en estas elecciones, que solamente consigue 5 curules y bueno, siendo un partido tradicional, un partido que ha sido fuerte, ¿qué le pasó al PSC, por ejemplo? Parece que los 12 candidatos de los 12 partidos políticos que no llegan ni siquiera al 1% de la votación de todo el electorado nacional
creo que pasa un revés enorme, creo que inclusive en algunos casos puede llegar a ser una vergüenza. Y me da pena porque yo sí creo que dentro de estos habían personas interesantes, personas preparadas y personas que eventualmente hubiesen desempeñado un papel interesante dentro de la administración pública. No obstante, nos damos cuenta que la gente no, digamos, optó por ellos. Hay partidos que yo creo que ya van a quedar inexistentes, como es, por ejemplo, Izquierda Democrática, como es Suma, como es Creo, que no sacaron ni un solo candidato, ningún solo asambleísta, como es Construye, por ejemplo, que de tener veintipico de asambleístas en la asamblea pasada, Se fueron desgranando, ¿no? En y todo ahora llega a caso, tener uno. así es. Entonces, el Partido Social Cristiano lo propio. Entonces, creo que se rompen algunos mitos. El típico mito que se escuchaba, por ejemplo, del Partido Social Cristiano era que un partido que tenía estructura a nivel nacional Sí. y que eso le daba fortaleza. Pues vemos que no. No existió tal estructura porque vemos cuáles son los resultados. Llegan a meter entre 4 y 5 asambleístas, ¿cierto? Entonces, cual sí creo que debe hacer primero, como le digo, de hacer un mea culpa, de saber cuáles fueron los errores que se cometieron en cada uno de estos partidos y movimientos políticos y ver si es que ellos pueden volver a resurgir. El Partido Social Cristiano, puntualmente, yo sí creo que eventualmente podría tener alguna oportunidad. No sé si los otros. Habrá que ver cuál es la decisión de las máximas autoridades de ellos y saber, de nuevo, poder conectar con el electorado, saber si es que las causas que se persiguen son las que la gente quiere, saber si es que las tesis que proponen son tesis que llegan a la gente o no, porque de lo contrario van a morir sin lugar a dudas. Así es. Y bueno, viendo a quién le podía beneficiar que, por ejemplo, vemos más factible que Revolución Ciudadana vote junto a Pachacutic y los social cristianos que ya se los ha visto juntos, o que ADN vote junto a Pachacutic. ¿Cómo ve esa conformación de fuerzas de cara a que, por ejemplo, se pueda votar ciertos proyectos de ley o se pueda fiscalizar de alguna manera? ¿Cómo vemos qué chances tiene, por ejemplo, el un grupo político o el otro grupo político? En el tema de Pachacutic me parece que es importantísimo saber cuál va a ser la posición de su candidato a la presidencia, Leonidas Issa. A diferencia de lo que va a pasar quizás en la segunda vuelta, porque Leonidas Issa para mí no, digamos, no tiene tanta influencia en su electorado per se, sí creo que va a tener influencia en sus asambleístas. Claro. Entonces, y eso yo creo que va a ser fundamental la línea que llegue a tomar Leonidas Issa. Y hasta el momento, evidentemente, no se ha decantado por ninguno de los dos. Creo que está haciendo los deberes como debería hacerlo hasta el momento, ¿no es cierto? Esperar, Ujú. porque él es, digamos, el más atractivo de todo el Parlamento, porque se necesita de sus votos para la mayoría. Y creo que efectivamente los asambleístas van a ir por la línea que decida Leonidas Issa, ¿no es cierto? Y el grupo político de Pachacutic. Ahora bien, lo de Pachacutic a mí no me llegaría a, a sorprender tanto si es que toma una u otra decisión. Recordemos que con Lazo, Pachacutic se alió a Creo en su momento para ponerle a Yori de presidente de la Asamblea Nacional, lo cual Así fue es. una vergüenza nacional, pero absoluta. Y para mí ha sido la peor presidente de toda la historia del Parlamento ecuatoriano. Entonces, como se dice vulgarmente, en política ¿cómo es? Se tuesta granizo, ¿no es cierto? Entonces, Así es. cualquier cosa puede llegar a pasar. Veamos, hay que estar yo creo que atentos y de nuevo, el primer tema complicado que van a tener que pasar es la presidencia de la Asamblea, que se escuchan nombres, que hay que ver qué es lo que pasa con el partido que no llega a ser partido de gobierno, porque eventualmente podrían llegar a boicotear esa presidencia, así que lo único que yo espero de verdad es que en temas puntuales y en los que más necesita el país lleguen a tener acuerdos mínimos. Temas Así de, es. de salud, de educación, de seguridad y de empleo. Lo demás ya se verá cómo se transita. No, y como dice Héctor, lo peor que podía pasarle a esta nueva asamblea es que sea una asamblea estática que no haga nada, ¿no? Básicamente que esté ahí, que no se pongan de acuerdo en nada y que no haga nada. Sí, sería lamentable y creo que sí deberían empezar por tratar de tener esa sensibilidad de llegar a un acuerdo de convivencia en función de lo que pasa con el país. La asamblea está partida, pero el país es el que está partido en dos. Entonces creo que es Sí. necesario tener este acuerdo mínimo de convivencia en donde se llegue a respetar de forma genuina la legitimidad que tiene el otro. La persona que llega a Carondelet no va a ser presidente únicamente para quienes le votaron, va a ser presidente para los 18 millones de Por supuesto. ecuatorianos y nos guste o no, la otra mitad efectivamente también merece todo el reconocimiento, porque más allá de que lleguen o no lleguen personas que pueden ser del agrado de uno o no, ellos representan a una cantidad de la población ecuatoriana que se merece el mismo respeto que los otros.
Y bueno, más allá de la asamblea, Héctor, ¿cuál es su criterio de estas elecciones? ¿Qué nos espera a los ecuatorianos en esta segunda vuelta y qué debemos tomar en cuenta a la hora de votar en esa segunda vuelta que va a ser clave, ¿no? Para los próximos 4 años y el futuro de nuestro país. Creo que es efectivamente, una segunda vuelta con un pronóstico totalmente reservado. El otro día decía que para los amantes del tenis, esto es como ver una final de Grand Slam entre Federer y Nadal en un tiebreak, en donde el que menos errores no forzados cometa va a ser quien va a Así llegar es. a la presidencia, con ese margen tan pequeño que existe y que no existe parangón alguno en nuestra democracia. Efectivamente, quien cometa menores errores va a ser quien va a llegar a Carondelet, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de, de reflexionar cuál de los dos candidatos actuales puede llevar a de verdad traer soluciones a los problemas que tiene el país. Y eso sí creo que es algo ya del fuero interno de cada persona y ver con quién uno considera que puede llegar a estar mejor el Ecuador. Eh, Que el Ecuador es de pasiones, vota con pasiones. A veces incluso se decide el rato que está ahí en la papeleta, ¿no? Casi sí, como de Tim Marín. y por eso digo, estos temas de errores, quizás en errores de comunicación, que quizás uno cuando está yendo a votar escucha alguna cuestión que dijeron que no le cuadró, no, yo no voy a votar por este, voy a votar por el otro. Así es. Entonces, hay que ser súper delicados, estratégicos y sobre todo buscar las vocerías adecuadas, porque una mala vocería de un lado o del otro puede llegar a mover las fibras de una determinada población o de un determinado electorado y eso puede pasar facturas enormes. Entonces, sí creo que hay que tener mucha cautela, precaución en las cosas que se dicen, a quienes designan como voceros, Ujú. evitar quizás estas vocerías que pueden llegar a ser muy, no sé, como que creen mucha controversia y que eventualmente pueden llegar a quitar votación en vez de atraer esa votación. Así es, coincido con usted, Héctor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a Héctor Muñoz, quien fue asambleísta y ahora hemos hablado pues de política, de la nueva conformación de esta Asamblea Nacional que empieza en mayo y que bueno, tiene retos importantes y también de las expectativas de estas elecciones que son muy importantes y que tenemos 2 meses los ecuatorianos para reflexionar ese voto que va a ser vital para decidir el futuro de nuestro país. Gracias, Héctor Muñoz, nuevamente por acompañarnos Gracias, en esta Vero. Un mañana. gusto.